y el doctor Luis Alejandro Astorga Almanza. Él es doctor en Sociología por la Universidad de París I e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador de la Cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas de 2004 a 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de los libros Sin un solo disparo, ¿Qué querían que hiciera?, Seguridad, Traficantes y Militares, Drogas sin Fronteras, El siglo de las drogas y Mitología del narcotráfico en México. Ha publicado varios artículos sobre el tráfico de drogas ilícitas en libros colectivos y en revistas científicas y especializadas de países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Francia, España, Italia, Holanda, la India, Gran Bretaña y Bélgica. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Luis Alejandro Astorga. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias por esta invitación. Eh, yo me voy a concentrar en, en lo que yo considero las fases de la seguridad en México en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Estas fases las divido en tres. La primera, la seguridad autoritaria en el Estado posrevolucionario con partido hegemónico y predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, y control político, militar y policíaco del campo delictivo. La segunda, la caracterizo como la inseguridad en la transición democrática, caracterizada por la alternancia en el poder desde los años 80 del siglo XX, la desarticulación de los mecanismos de control anteriores, una mayor autonomía relativa del campo delictivo respecto del poder político fragmentado, particularmente de lo que se denominará como delincuencia organizada a partir de los años 90, y una mayor autonomía de los poderes legislativo y judicial respecto del ejecutivo. Y la tercera, que caracterizo como la inseguridad autoritaria, que va del 2018 a nuestros días, fase en la cual se puede observar una estrategia liderada por el propio presidente de retorno acelerado al predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, al control del Poder Judicial, de las instituciones autónomas, que no las voy a mencionar todas, pero ya están al tanto de todo esto. Y además, el presidente ha ejercido y ejerce de manera cotidiana la violencia verbal contra quienes lo critican, no piensan como él, ni le rinden pleitesía. Esta tercera fase de la inseguridad en la sociedad mexicana se caracteriza por una configuración y reconfiguración acelerada de varios campos de poder y su interrelación. Me refiero al campo político, al económico, al militar y al delictivo. Voy a mencionar brevemente algunos de estos aspectos. En las elecciones federales del 2018, como todos ustedes saben, resultó ganador el candidato a la presidencia de la coalición denominada Juntos Haremos Historia, y obtuvo 69 de 128 senadores, 306 de 500 diputados, 5 gubernaturas y 2 más en 2019. En las elecciones intermedias de 2021, quedó en 278 de 500 diputados y 71 senadores de 128. Y en 2023, luego de elecciones locales en 2021, 22 y 23, Morena y aliados ya contaban con 23 de 32 gubernaturas. Es decir, una gran concentración de poder político utilizado principalmente para reforzar el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y del judicial. En el campo económico, la élite empresarial de gobiernos anteriores sigue siendo básicamente la misma y se ha beneficiado de las obras prioritarias del gobierno federal. En 2018, el presidente anunció que un grupo de empresarios había aceptado ser parte de un consejo asesor para apoyar a su gobierno. Entre ellos estaban
Ricardo Salinas, que hoy está un poco distanciado, de TV Azteca, Bernardo Gómez de Televisa, Olegario Vázquez de Imagen Televisión, Carlos Hank, Daniel Chávez, en fin, una serie de personajes que han estado ahí durante largo tiempo. En los primeros 2 años del gobierno, la revista Forbes agregó a la lista de los más cercanos al presidente a Carlos Slim y a Emilio Azcárraga de Televisa. Y también a Alejandro Balleres y Germán Larrea, con el cual también ha habido diferencias con el presidente. Un informe muy interesante de Oxfam sobre la desigualdad en México es ilustrativo de la concentración de este poder económico. Carlos Slim, el más rico, es más rico que las otras 13 personas juntas de esta lista de 14 de los más ricos. Y en el gobierno de López, contrariamente a lo que ha dicho Slim, que solo ha tenido una concesión de un tramo del Tren Maya, ha recibido 2.530 contratos en esta administración. En fin, se constata también el empoderamiento de los militares, pilar central de la estrategia, entre comillas, de seguridad pública, cuyos resultados en términos de homicidio doloso y otros delitos han sido los peores en la historia del país. Además, como en otras intervenciones se ha señalado, los militares han sido beneficiados con un incremento sustantivo de su presupuesto, con contratos para realizar grandes obras públicas del gobierno federal y atribuciones para administrarlas. Y además tienen el control del espacio aéreo, de aduanas, de puertos y un número importante de aeropuertos del país, entre ellos el de la Ciudad de México. Es decir, los lugares por donde entran y salen todo tipo de mercancías legales e ilegales, con lo cual se incrementan las probabilidades de corrupción. En el campo delictivo, la inacción, condescendencia, el contubernio y la persecución selectiva y reactiva del gobierno federal y los locales ha dado lugar a un crecimiento acelerado y a la expansión y control territorial de organizaciones delictivas muy violentas. Las organizaciones delictivas en México han proliferado, se han fortalecido, han ampliado sus actividades dentro y fuera del país y han establecido relaciones diferenciadas con el poder político, militar, económico y parte de la sociedad en regiones importantes del territorio nacional. El empoderamiento delictivo es alarmante. En la clasificación del Global Organized Crime Index del 2023, México se encuentra en tercer lugar. En 2021 estaba en el cuarto de 193 países. Un indicador clave y grave de la inseguridad es el de los homicidios. Los datos elaborados por la organización T-Research International sobre los homicidios en México son bastante ilustrativos. El sexenio o los sexenios anteriores, o sobre todo el sexenio más criticado por López, que fue el de Calderón, tuvo un total de 120.463 homicidios. En el de López, al día de ayer, van 181.467. Sin embargo, siguen diciendo que el problema ha sido Calderón. En otros indicadores como las desapariciones, las extorsiones y los feminicidios, no muestran mejores resultados. En estados como Guerrero, Chiapas, Zacatecas y otros tantos más, diversos grupos delictivos han logrado imponerse por la fuerza de sus armas y la inacción, ineficiencia o contubernio de las fuerzas de seguridad federales y los gobernantes locales. Ante esa situación de indefensión de los habitantes, desplazamientos forzados y la abdicación de las responsabilidades del Estado, la Iglesia Católica, a través de obispos, ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que cumplan su responsabilidad. Y en otras ocasiones ha realizado un trabajo de mediación entre organizaciones delictivas para que pacten treguas que nunca son duraderas.
El presidente ha dicho que ve muy bien esa mediación. Eh, eh, y en cuanto a las disputas entre dos organizaciones delictivas muy conocidas en Guerrero, como los Tlacos y los Ardillos, a una pregunta de un reportero en sus mañaneras, el presidente dijo, sí, mucha gente, no sé, 1,000, 2,000, y estaban buscando el enfrentamiento, y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. El mensaje podría ser entendido por cualquier organización delictiva en el país que el Estado no hará uso de la fuerza legítima para aplicar la ley cuando es transgredida, y que podrán tomar las ciudades que quieran cuando quieran, y basta provocar y querer confrontar a quienes tienen presuntamente órdenes de repartir abrazos. Pareció olvidar lo que había dicho días antes sobre la responsabilidad del Estado y trasladar esa responsabilidad a la Iglesia y al resto de la sociedad. Una sociedad completamente segura no existe, ni ha existido. Los riesgos y las amenazas son permanentes. En términos ideales, el Estado debería evitar y minimizar ambas cosas a través de diferentes medios que le son propios. En estados democráticos avanzados, la división de poderes y su autonomía, las libertades individuales, políticas, las garantías para el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y los menores desequilibrios socioeconómicos son condiciones que han posibilitado reducir considerablemente los niveles de inseguridad, en algunos más que en otros. En estados autoritarios es posible reducir o incrementar también esos niveles en detrimento de las condiciones mencionadas anteriormente. En estados con democracias frágiles y en proceso de debilitamiento y destrucción de contrapesos institucionales, como aquí se ha mencionado, gobernantes autoritarios que se piensan y actúan por encima de la Constitución y de las leyes que de ella se derivan, y con poderosas organizaciones delictivas que actúan y proliferan sin control en su territorio, la inseguridad predomina. Ante la inseguridad, el candidato que prometía a sus votantes potenciales regresar a los militares a los cuarteles en pocos meses, y al embajador de Estados Unidos en México en 2006 darles, cito, más poder y autoridad en operaciones antidrogas y lograr los cambios constitucionales necesarios para tal efecto, ya como presidente y con el apoyo de los legisladores de su movimiento, aliados y de otros partidos, mostró que lo dicho al embajador estadounidense era su verdadera intención y no la promesa hecha en campaña. Optó por reforzar la vía militar en seguridad pública y en otras actividades competencia de civiles. La candidata apoyada por el presidente ha propuesto, cito, profundizar la estrategia de seguridad y, cito, consolidar la Guardia Nacional. Si la estrategia ha sido desastrosa, profundizarla implicaría esperar algo peor en caso de que llegara a ser presidente. La Guardia Nacional está conformada principalmente por militares. Consolidarla significaría eternizar su componente militar. Y agrega, cito, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Fin de la cita. Considero que lo que no debería olvidar es que el gobierno de López, que ha defendido y pretende emular, con su estrategia, entre comillas, que pretende profundizar, entre comillas, ha sido el peor en términos de homicidios en la historia del país. ¿Qué tipo de régimen político se perfila con un presidente que declara en tono intimidatorio contra la Suprema Corte de Justicia? Cito, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, que además concentra atribuciones, se apoya en los militares y los empodera como en ningún otro en la historia del país, mientras la inseguridad sigue siendo una constante? En el gobierno de López, que muestra aspectos del universo orwelliano de 1984, se desarrollan diariamente ante nuestros ojos las condiciones de posibilidad de varios escenarios probables que han sido mencionados en diferentes foros. Si no Doctor, hay fuerzas perdón, un minuto, democráticas, por favor. ya termino, que lo impidan. Es decir, un maximato, una autocracia, un pelele de los militares, un régimen militar o un híbrido político, militar y delictivo, y sus combinaciones posibles en diferentes partes del territorio nacional.
El eslogan de los abrazos, entre comillas, y el papel central de los militares en la seguridad pública muestran peores resultados que los de otros gobiernos, incluso el más criticado por López. Esa será su herencia, no la que él se imagina. Muchas gracias. Gracias, doctora Astorga, por su interesante participación. Hay una pregunta también para el doctor Astorga y dice, doctor Astorga, ¿considera que es momento la desaparición de poderes en Guerrero como señala el Senado? Doctor Astorga, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Desaparición de poderes, pues eso depende de la mayoría legislativa. Y si la mayoría legislativa, como hemos visto, sigue siendo controlada desde la presidencia, pues es la voluntad del presidente la que va a decidir sobre si sí o si no. Y lo más probable es que no. Los apoyos que ha tenido la gobernadora y su papá desde hace tiempo de parte del presidente y también de la candidata oficialista, creo que han sido más que claros, ¿no? Yo quisiera agregar algo acerca del financiamiento de los grupos delictivos a distintos partidos políticos y también sobre la violencia. En la época de hegemonía del PRI no quiere decir que no hubiera dinero de las organizaciones delictivas hacia el poder político, donde había una subordinación de las organizaciones delictivas al poder político. Lo que pasa es que no había competencia. Entonces, no había competencia, pues ¿quién iba a estar interesado en dar cuenta de ese tipo de financiamiento? Eso se daba al interior del propio PRI. La preocupación empieza a surgir cuando hay alternancia en el poder, es decir, cuando hay distintos partidos políticos, hay competencia electoral y por lo tanto hay como parte de sus, digamos, de la vigilancia mutua, el interés por acusar, ya sea con pruebas o no, a los adversarios políticos de financiamientos de organizaciones delictivas. Entonces, que ha habido financiamiento, siempre lo ha habido. La cuestión es de qué lado se inclina la correlación de fuerzas. Por eso yo hablaba de varios campos de poder en México. Y esa interrelación es lo que hace difícil ver, por ejemplo, que no es lo mismo Yucatán que Michoacán, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo Tlaxcala que Tamaulipas, ¿sí? Entonces, esa combinación de campos de poder, que son los que realmente están decidiendo, lo que hay que ver es el tipo de interrelación que hay entre cada uno de ellos en en los distintos estados y municipios del país, que eso es lo más difícil, justamente. Entonces, pretender tener una política única para el país con esa diversidad que hay de interrelaciones, de intereses en esos campos de poder, es simplemente no entender cómo se da esa dinámica en el nivel local y qué tipo de estrategias tendrían que ser utilizadas más allá de eslogans que pueden ser muy llamativos, pero que no constituyen evidentemente una política de Estado en seguridad. Muchísimas gracias a nuestros dos ponentes durante esta mesa. Excelentes participaciones muy interesantes.